1310, la radio de Matamoros. Hola amigos, muy buenos días, qué bueno que están con nosotros en su programa Decisiones. Yo soy Mónica Deiterman y pues iniciamos ya el programa con una visita muy importante del doctor Alberto Vargas Gismondi. Qué bueno que nos visita, doctor. Muchas gracias, Mónica, por permitirnos llegar a tu auditorio por este medio. Estamos aquí para que nos podamos ayudar. Sí, ayer estuvimos ya anunciándolo, doctor, y ojalá y que las personas que quieran hablarnos para decirnos alguna cosa que traigan en su mente, ¿verdad? Alguna preocupación en cuestión médica. El doctor pues tiene varias especialidades, ¿verdad? Así es. Es un poquito largo. Primero estudiamos todo lo que es cirugía gastrointestinal, laparoscopía, y luego nos dedicamos a la oncología. Es otra especialidad. Un poquito largo, pero bastante satisfactorio de poder ayudar a la población. Así es. Entonces, aprovechemos, ¿verdad?, que está aquí de visita y nos pueda contestar algunas dudas. Pero el tema que hoy nos compete, que nos trae a mostrar, es el tema del cáncer de lengua. Así es, cáncer de lengua y de la cavidad oral. Así es. Ok. Todo lo que es entonces en nuestra boca. Claro, básicamente es la boca, así es, y todo lo que el compartimento interno de la boca y su recubrimiento, que es especialmente sensible a toda clase de agente nocivo a él. Esto es la mucosa, es la capa interna, esa capa está pues expuesta, ¿verdad?, a una serie de contaminantes. Pues le comentaba hace rato, ¿verdad?, cómo este tipo de cáncer, pues no es como que muy común que lo escuchemos, pero pues existe y hay que estar muy al pendiente de qué síntomas, de cómo prevenir también. Así es, y Mónica, corresponde más o menos a un 2% del total de cánceres aproximadamente, y más o menos un 30% de todos los cánceres de cabeza y cuello. Más sin embargo, la importancia de tocar el tema es de que está a la vista, es completamente fácil de diagnosticar. Entonces debemos intentar y hacer hasta lo imposible por detectar enfermedades en etapas tempranas, etapas 1, 2, que son prácticamente curables, ¿verdad? Y no llegar a lo que actualmente está ocurriendo, que ya en etapas 3, 4, prácticamente el 65-70% de las veces, ¿verdad? ¿En qué estaríamos pues viendo este tipo de, o sea, cómo reconocer el que ya necesitamos un diagnóstico? Bien, para empezar, debemos empezar definiendo básicamente la presencia de un cáncer de la cavidad oral o en este caso, por ejemplo, la lengua, la encía, los carrillos, todo lo que es la cubierta interna de esta boca. Es la presencia de un crecimiento anómalo, un crecimiento anormal, ¿verdad?, celular. Por alguna razón crece de forma desordenada, muy diferente al tejido mucoso sano. Este tumor en general puede dar datos clínicos, datos, signos, síntomas que son fácilmente detectables, como la presencia, en este caso, de una mancha blanca que nosotros lo llamamos placa, una placa blanca, una mancha roja, que puede ser una placa roja, presencia de un nódulo, de un tumor que sangra con facilidad, que duele, incluso puede, ya más en etapas más avanzadas, puede dar datos de algún abultamiento, un tumor a nivel de lo que es el cuello, que estamos hablando ya cuando la enfermedad es etapa 3, cuando ya la enfermedad ya fue a los ganglios, ¿verdad? Se puede notar por fuera. Por supuesto, es visible, es palpable, se toca. Además, el tumor mismo, el primario, esto es donde salió el tumor hacia el ganglio, el tumor en la boca es detectable con facilidad. Pero hay muchos factores que hacen que se retrase el diagnóstico. El cáncer de la lengua, decía ahorita sobre como un color, una mancha en la lengua. Así es. O sea que, por ejemplo, en la mañana que nos cepillamos los dientes y también cepillamos la lengua, ¿verdad? Poder sentir eso o por saber supuesto, qué está pasando, está, ¿no? a la mano, es sensible. Nosotros podemos darnos cuenta en el momento de cepillarnos los dientes, en el momento de estar revisándonos, como lo hacemos naturalmente todos los días, y se puede ver una mancha blanquecina, una mancha roja, podemos ver una úlcera, o simplemente que tengamos por allí alguna herida en la boca que no cura con facilidad. Esto es el médico o de plano, la gran parte de las heridas de la boca sanan espontáneamente, ya sea cuando nos mordemos la lengua o cuando comemos algún tipo de alimento irritante. Mas, sin embargo, si ya pasó más de 1 o 2 semanas y no cierra la herida, quiere decir que algo está mal allí y requiere atención, ¿verdad? Entonces tenemos que notar también en eso, en el tiempo de curación. Por supuesto. De alguna de las heridas, porque luego hay personas que también
frecuentemente tienen pues mala mordida, o también puede ser que tengan fuegos. Por supuesto, los fuegos, las heridas. El fuego la es como una mordedura. bacteria también, Es ¿no? un virus, así es la infección por un virus, el virus herpes simple, más sin embargo, eso, su evolución natural, su ciclo natural es que en semana y media, 2 semanas, pues ya desapareció. Pero si persiste esa úlcera, persiste esa lesión, pues algo está pasando, algo está mal y hay que darle la importancia porque podemos detectarlo tan pequeño como de 5, 4, 6 milímetros, que son completamente curables y con cirugías no tan mutilantes. Entonces, el punto importante para las mentes simples como yo, ¿verdad? Es que si tenemos una herida, un fuego, pues tener mucha conciencia de qué tanto tiempo se tarda en que se desaparezca, ¿no? Definitivamente. Y tener como un lapso máximo, 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas tienen que haber cicatrizado. Si ya para 2 semanas ahí continúa, hay que ir al médico. Hay que ir, para empezar, yo creo que es importante ir con el médico general de primera instancia o ir con el odontólogo, para que revise la cavidad oral, esto revise su boca y vea si la lesión es sospechosa. Y decirles, ya Por tengo supuesto, más de 2 semanas. ¿verdad? Tengo más de 2 semanas y ahí la importancia. Nos hemos dado cuenta, ya hay estudios de investigación bien definidos aquí en México, que uno de los causantes precisamente del retraso en el diagnóstico es tanto la presencia de que no le damos la importancia como médicos. Y decimos, no, es una úlcera, es pequeña, ya se va a quitar. ¿Por qué es lo que ocurre generalmente? Doctor, yo creo que es de las dos partes. Bueno, yo lo veo de esta manera. Muchas veces también como nosotros como pacientes no damos suficiente información. Porque no le ponemos mucha importancia, o sea, uno mismo, yo eso es lo que les recomiendo siempre aquí a todos mis radioescuchas, que seamos muy conscientes de nuestros síntomas para que los podamos decir, porque pues los médicos también, ustedes, ¿verdad? Ven tantos pacientes. Sí, es que es una mezcla tanto del médico como del paciente. Exacto. También ya sabemos bien claro que a veces el médico general y el odontólogo, a veces pues yo soy médico general también, he estudiado medicina general, y a veces uno dice, no, es una úlcera, pues ya se va a cicatrizar, pues, ¿verdad? Y lo pasamos también de lado. Entonces hay esos dos factores del retraso. Sabemos que en México es la cuestión cultural de nosotros mismos como pacientes, y además la parte médica, ¿verdad? El primer acceso, el primer contacto con el primer médico, el médico general, el odontólogo, tiene que dar la importancia de la úlcera, que si en 2, 3 semanas no cicatriza, pues es candidato a biopsia, ¿verdad? Bueno. Tomar una pequeña muestra de la lesión. Primero que nada, pues vamos a hacer una síntesis. Esto estamos hablando ya de uno de los síntomas que podría darse, que es la úlcera. Así es. En la lengua, ¿verdad? Porque estamos hablando de cáncer de lengua. Entonces, también hay estas otras dos cosas en cuestión del color que decía, que ahorita platicamos, claro que sí. Platicamos de esto. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos con más. Recuerden, estamos en el 816-1310. Llámenos si tiene alguna duda. Estamos platicando con el doctor Alberto Vargas Gismondi, que pues él es oncólogo y pues cualquier duda que usted tenga pueda llamarnos. Regresamos con más aquí en Decisiones. La 1310, la radio de Matamoros. Ya estamos de regreso y estamos con el doctor Alberto Vargas Gismondi. Él es oncólogo y también tiene la especialidad de gastroenterólogo. Ya llegó con nosotros también nuestro amigo Roberto Garza Galván. Buenos días. Doctor, buenos días. Señor. Y pues sí, estamos platicando, doctor, esto que nos trae este tema del cáncer de lengua y de la cavidad, ¿verdad? Bucal. Y le decía, ahorita que nos decía esto de la lengua blanca, pues cuando amanecemos a veces vemos el color, ¿no? Y queremos quitar esta capita que tengamos, pero sí hay que notar, ¿verdad? ¿Qué color o qué está pasando? Claro. Si es normal, ¿hasta qué punto es normal? ¿Hasta qué punto es normal? Por supuesto, siempre es natural que después de dormir, pues se forme esa capa blanca, ¿verdad? Que es una mezcla entre bacterias, moco. Más sin embargo, ya presentar una pequeña como elevación, esto es lo que llamamos nosotros una placa. Pueden haber rojas, pueden haber blancas. Las rojas es las que hay que tenerle un cierto grado de temor porque son las precursoras frecuentemente de cáncer, ¿verdad? Entonces, en el momento que uno se está revisando, incluso uno con el dedo, puede uno sentir si está elevado o no esa mancha. Si uno siente que está elevado, tiene un borde, se siente raro, así como irregular, como
como si fuera... ¿Se quita con el cepillado o No no? se quita con el cepillado. Ya. Puede Ok. sangrar incluso, pues estamos hablando que eso está mal. Entonces, eso es una... Está muy pegado. Así es, y además tiene un borde, ¿verdad? Se siente granular, así lo llamamos nosotros, se siente así como empedrado. Quiere decir que es una placa y hay que tener cuidado. Es muy diferente a la placa blanca que se forma después de dormir. Sí, esa sí no la cepillamos y Se retira sin ningún quita problema. inmediatamente. Aquí tiene que ver mucho también, es muy importante el aseo bucal para precisamente prevenir esa clase de lesiones. Ya sabemos que el aseo bucal va de la mano, ¿verdad? Y tratar de no usar algún tipo de, para limpieza oral, no usar, ahí veo que hay unos astringentes, hay unos líquidos, sí. que no puedo decir este nombre, ya saben por qué. Entonces, esos astringentes sí, si alcohol, quiere dígalos, le vamos alcohol. y les cobramos el comercial. Lo que Tienen quiere alcohol. es que nuestros Entonces tratar de no escuchas usar sepan. alcohol, porque sabemos alcohol. que no tengan alcohol, porque son Ok. corrosivos, ¿verdad? Lesionan, lastiman. Y Aunque no son visibles a los ojos, sí hay cierto grado de lesión, cuando sobre todo contienen alcohol. Sí. y mucho menos andar con un clímax entre el diente. Tampoco, pues eso no es adecuado, ¿verdad? Para la Así es limpieza. que luego hay personas que utilizan Sí. cosas para estar. Sí, O algo que tengan en la mano. sabemos que precisamente nuestro cuerpo constantemente está en un proceso perdón, lo tengo que decir, un proceso Claro. de muerte y renovación, así como mientras que nos estemos renovando mucho y nos estemos, como quien dice, muriendo un poquito nuestras células, no hay mucho problema porque las sustituimos. El problema es que si esto se perpetúa y hay mucha inflamación, esto es constantemente, por ejemplo, el tener piercing, el tener algún tipo de brackets, esto es para mejorar la dentición, por mucho tiempo, esto ocasiona de cierto grado una inflamación crónica. Esta constante inflamación es lo que precisamente puede desencadenar el desarrollo de alguna lesión antes de que se forme el cáncer o un cáncer muy a la larga, ¿no? ¿Cómo podemos prevenir eso? Bueno, ahorita ya estamos viendo Claro. síntomas, ¿verdad? ¿Hay algún otro síntoma al que tenemos que estar muy Bien, cuidado? básicamente son esos. Eso es el tumor o nódulo, la Ujú. elevación, los bordes irregulares, el sangrado, la presencia de una úlcera, dificultad para comer, dificultad para hablar, ¿verdad? Y la presencia de un ganglio, esto es una bolita aquí en el cuello, ¿verdad? Que pudo haber originado de la cavidad oral, de la lengua, de la boca, de los carrillos de la encía, ¿verdad? Ok. Cuando ya estamos hablando de la cavidad oral, también vamos con la garganta, ¿verdad? Por supuesto, va de la mano la orofaringe, ¿verdad? Todo lo que cubre esa capa es muy delgada, de color brillante, color que le da protección, ¿verdad? A todo el medio externo y a todos los contaminantes que son factores de riesgo para el desarrollo de esta clase de tumores. ¿Qué síntomas necesitamos poner atención ahí? Básicamente es decir, la úlcera o la herida que no cicatriza como se menciona. Pero digo, en la garganta. En la garganta. Así ¿También? Así es también. ¿Ah? No, porque como le comentaba hace rato, he escuchado que tiene que ver como que con la tos y Por supuesto, depende de la ubicación. Sí, pues mientras más inferior, más cercano a la laringe, pues ahí va a haber más dificultad para deglutir, para comer, para hablar, para la fonación. ya se empieza a tener una dificultad, Así entonces es. para... Sí, entender que toda la capa, toda nuestra parte interna, toda nuestra estructura interna, ya ve que nosotros tenemos nuestra piel como cubierta, como protección, así tenemos una cubierta interna, esa cubierta que es la mucosa, que es la capa más interna y sensible, está todo el intestino, desde la lengua, la boca hasta el ano, está cubierta por esta capa. Entonces toda esa zona se puede afectar por algún tipo de lesión, algún tipo de tumor, preferentemente pues la cavidad oral, que es la primera receptora, ¿verdad? De todos estos contaminantes o factores de riesgo. Así es, sí. Estaba leyendo yo aquí esto de la capa blanca, que se forma en la lengua, y pues dice que también es por células viejas, restos de comida, bacterias, que era lo que decíamos, que sí se quita. Por eso el descanso, ¿verdad? Adecuado de las 6-7 horas que uno debe dormir, precisamente para poder desarrollar nuevas células, ¿verdad? Para sustituir estas que se empiezan a esfoliar, se empiezan a caer, ¿verdad? Y es esa capa blanca que se ve, que se tiene que caer, ya sea por efecto mecánico, en el momento de nosotros cepillarnos, o de forma natural por nuestra propia secreción de saliva, ¿verdad? Entonces ahí también es recomendable, antes de dormir, al cepillarse también. Por supuesto, y siempre tomar de preferencia un poco de agua, ¿verdad? Sí, porque estas son las pruebas que necesita uno para determinar el ir al doctor y verse por un tratamiento, ¿verdad? Adecuado para evitar esos tipos de... Sí, hay que tener precaución, ¿verdad? En el momento de que uno se está cepillando, pues observar con detenimiento, ¿verdad? Así es, esos son en sí los síntomas. Ahora, para ya llegar a un diagnóstico,
tendríamos que darnos cuenta, como lo habíamos mencionado, ¿verdad?, que tenemos úlceras que no sanan después de 2 semanas, esta capa que no se quita, no se quita, la capa blanca o roja. ¿Hay algún otro color que tengamos que...? Básicamente son los dos, o algún tipo que de dice lesión, granulado también. Granular, así se siente como granos y además se siente irregular, se siente así como raro, ¿verdad? Como que no está bien, algo, como que le sobra algo a la lengua. O inflamada algo también inflamado, puede ser. así es. Y que persista por más de 2 semanas, pues inmediatamente acudir ya sea con su médico general y hacerle énfasis, ¿verdad? Que eso no está correcto, no está bien, va a haber problemas, ¿verdad? Entonces hay que darle una solución. Prevención. Básicamente nosotros conocemos ya qué factores de riesgo, porque aquí hablar de una sola causa es muy difícil, pero ya sabemos por estudios de investigación que básicamente lo que pudiera causar un cáncer de la cavidad oral o de la lengua, tenemos el alcohol, el consumo de alcohol. Sabemos que el 90% de los pacientes que han desarrollado algún cáncer de la cavidad oral han estado en contacto con el alcohol. Sabemos que el tabaquismo como tal, sabemos que daña el material celular, el DNA, esto es a nivel genético, causa daño, y también está asociado más o menos como un 55, un 60%. Si nosotros unimos el alcohol y unimos al tabaco, tenemos que aumenta la probabilidad de un cáncer de la cavidad oral hasta 15 veces más, por 15 veces, que cualquier otra persona que no fuma y que no toma. Tenemos también otros factores de riesgo como es la infección por el virus del papiloma humano, muy parecido al que ocurre en el cáncer del cuello uterino de la mujer. Tenemos el número 16, el tipo 16, 18, el 32, el 34, que es lo que están más preferentemente asociados, ¿verdad? Entonces, y así un sinnúmero de factores de riesgo, por ejemplo, también el tipo de empleo que uno tenga, si uno está dedicado a la industria textil, a la industria de los corrosivos derivados del petróleo. Los químicos que estamos inhalando así es, todo eso, o tocando. Por supuesto, vamos a estar en contacto, ¿verdad? Nuestra cavidad oral, nuestra boca, nuestra mucosa está en contacto directo con todo eso y hay daño, ¿verdad? Que de cierta forma puede ser reversible, pero cuando ya se presenta, en este caso, el cáncer como tal, es irreversible. Una vez hecho el diagnóstico con una biopsia de cáncer, pues no hay forma humana como quitarlo, más que con tratamiento médico. ¿Y qué opciones de tratamiento tengo para eso? Bien, tengo muchos. Para empezar, tengo, por ejemplo, la cirugía, tengo la quimioterapia, tengo la radioterapia. Y más adelante, si quieren, vamos a hablar y voy a compartir con ustedes. Va a depender mucho de cómo esté la enfermedad de inicio, cómo se presente el paciente con la enfermedad. Vamos a irnos a un comercial y regresamos con más aquí con el doctor Alberto Vargas Gismondi. Háblenos 816-1310. La 1310, la radio de Matamoros. Ya estamos de regreso, amigos, y pues qué bueno que están en contacto con nosotros vía Facebook Live. Gracias a todas las personas que están viendo el programa, mandándonos saludos, y pues está con nosotros el doctor Alberto Vargas Gismondi, y estamos platicando de un tema muy serio acerca de lo que es el cáncer de lengua y cavidad bucal. Así es. Y pues sí, es bastante serio porque también es un cáncer que no le ponemos tanta atención, o sea, tanto a los síntomas como a saber qué está pasando, y que yo creo que por la falta de información que tenemos, ¿no? Sí, es una mezcla de falta de información, tanto cultural, y está a la mano, está ahí la cavidad oral, uno lo ve diariamente y dice, no va a pasar nada, pero sí pasa, ¿verdad? Y uno, pues, a veces la mente, pues, nos juega ahí mal, y de repente decimos, bueno, pasan 9 meses, 1 año. Ya sabemos incluso que en México, más o menos, el promedio de presentación inicial del paciente, esto es, el paciente llega de primer contacto con el oncólogo, ya han pasado 9 meses, 1 año ya con la enfermedad. Eso es bastante delicado, ¿verdad? Quiere decir que ya ha visto muchos médicos, ya le han propuesto un tratamiento y simplemente a veces uno por negación, ¿verdad? Porque si entre lo que se tarda uno en darse cuenta y luego llegar primero con el médico general y luego que se le pueda diagnosticar, pues, realmente lo que es. O sea, tiene mucha suerte las personas cuando ya encuentran qué es. Por supuesto. Entonces, ahí la importancia es que precisamente el paciente, la persona que tiene una lesión, un nódulo, un tumor en la lengua, en la cavidad oral, en la encía, pues prácticamente se convierte en una urgencia, porque ya en promedio usted ya perdió 9 meses.
¿verdad? De Claro. haber sido tratado. Y ese tiempo, acuérdense que la enfermedad sigue avanzando, la enfermedad pues, no tiene control sobre ella. Entonces es evidente pues que la enfermedad avanza y pues las etapas avanzadas pues en las que tratamos de evitar por las secuelas del mismo tratamiento, ¿verdad? Acuérdense que no es una cirugía común, es una cirugía de cierta forma mutilante, pero es la que tenemos que va a curar la enfermedad. En tanto que la radiación, la quimio son tratamientos un tanto que ayudan a la cirugía, pero en etapas avanzadas pues prácticamente solamente palían, esto es, calman la enfermedad, pero finalmente el paciente fallece de la enfermedad. Pues antes de llegar a lo que es el tratamiento, me gustaría que tomáramos un poquito más acerca de la prevención de estos factores que se están hablando, ¿verdad? Como es alcohol, tabaquismo, lo que me decía ahorita de la enfermedad esta del Virus del papiloma humano. el papiloma. El virus del papiloma humano juega un rol importante dentro de nuestra sociedad. Sí. Por tanto que conocemos los tipos de virus, sabemos que ocasionan daño a lo que es la mucosa, tanto de la cavidad oral, la cavidad digestiva, los intestinos, cuello uterino, toda la mucosa de la vagina, ¿verdad? Entonces, sí entender que la única forma de transmisión de este virus del papiloma humano es por el contacto sexual, ¿verdad? El contacto con el virus. Entender que el preservativo no es una forma idónea para protegernos del virus. En la mayor parte de pacientes, el virus desaparece. En el 90-95%, nuestras propias defensas de alguna forma delimitan el virus. Pero hay un 5 o 10% en que la enfermedad persiste y es cuando se instala el virus, altera todo el ciclo celular, altera toda la mucosa y empiezan a aparecer las enfermedades tanto iniciales que conocemos como premalignas como las malignas, ¿verdad? Sabemos que más o menos un 35 o un 45% de los pacientes con cáncer de la cavidad oral o lengua se les puede demostrar por serología, esto es por estudios muy especializados, se les puede demostrar la presencia de uno de estos 4 virus o sus subtipos, ¿no? Y esto también podría ser una causa por la que no quiera la persona pues acudir al médico por vergüenza, ¿no? Pudiera ser que sí, ¿verdad? Habría que hacer un análisis, ¿verdad? De repente estaría bien una investigación en esto, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque a veces va asociado y entender que pues somos seres humanos y nos convertimos en una parte humana. Y que es solamente uno de las cosas por las que podría ser, pero que pues la sociedad luego también lo puede determinar. Sí, ahí viene un poco, ¿verdad? Todo lo que es mitos, todo lo que es leyenda, tabú, ¿verdad? Pero entender pues que nadie estamos libres. Definitivamente cualquiera puede enfermarse. Sí, ¿verdad? Porque hay otros factores. Digo, por supuesto, ya se mencionó. Doctor, ¿y cuándo es cuando ya sabes que ya es demasiado tarde? Ya no. Bien. Nosotros normalmente tenemos que, pues la etapa 1, la etapa 2, tenemos tasas de curación tan altas como el 70-80%. Esto es de cada 10, 8 se curan. En tanto que etapa 3, un 50-55%, estoy hablando de la mitad. Y conforme va aumentando la etapa, llegamos a la 4, en el cual solamente el 3% de los pacientes se llegan a curar. Entonces estamos hablando que de 10, solamente de repente 1, casi nadie en etapa 4, en etapa terminal, no se logra. A ver, vamos a regresar un poquito. Esto de las etapas, y me llama la atención porque ya alguien me lo había mencionado y me quedé así como que, espérame, ¿cuántas etapas hay? Bien, en general, nosotros los oncólogos, en casi todos los cánceres, digo casi todos porque hay sus excepciones, nosotros determinamos 4 etapas. La etapa 1 es la etapa inicial, la etapa 2 es la etapa más o menos inicial, un poco avanzada, por así llamarle, para resumir esto, y etapa 3 es avanzada, cuando ya en general la enfermedad es grande y además ya enfermedad en los ganglios, esto es en las estructuras linfáticas del cuello. Por la ubicación del tumor. Y en etapa 4, cuando ya la enfermedad ya rebasó rebasó el tumor, ya se salió o invade alguna estructura vital que pone en peligro la vida y por lo cual nosotros nos damos cuenta que a pesar que demos tratamiento no va a haber posibilidad de cura. Simplemente lo que hacemos es prolongar la vida, dar calidad de vida y entender que es precisamente debido a la naturaleza de la enfermedad que ya avanzó, ya está en etapa avanzada. Pero en general en México conocemos que el 65 al 75% de los pacientes, 65% de los pacientes que llegan con nosotros llegan en etapa 3, etapa 4, cosa que no queremos que lleguen en etapa 1 o 2, ¿verdad? Donde son prácticamente completamente curables. ¿Y alguna recomendación para esa cuestión de las etapas? ¿Cómo sabemos o en qué momento debemos decir, sabes que mira, voy al doctor a revisarme por esta situación? Porque traigo molestia en la boca o en una encía o en el diente o
o me duele la garganta, prácticamente nada más eso, me levanto por las mañanas con dolor o algo, acudir inmediatamente al doctor y ver, ¿verdad? O sea, no sé, tienen algún tipo de prueba que ustedes hagan para poder determinar por supuesto en qué etapa se encuentra. Cuando llega normalmente, nosotros como oncólogos, cuando llega el paciente con nosotros, en general el paciente ya transcurrió, ya pasó, como les comenté, el médico general, el cirujano general, el odontólogo, ya llega con una biopsia, que es la forma correcta, es la forma exacta de nosotros colocarle un nombre al problema, y a partir de allí nosotros trabajamos con una serie de estudios para saber en qué etapa está el paciente. Entonces, ¿qué solicitamos? Podemos solicitar un laboratorio, porque entender cómo está una ubicación bastante difícil tanto para hablar, o sea, la fonación, y tanto para deglutir, o sea, para comer. Entonces, hay que ver si el paciente por laboratorio está desnutrido, vemos si tiene anemia, todo lo que tenemos que trabajar, ¿verdad? Y por otro lado, pedimos una radiografía de pulmón para nosotros darnos cuenta si la enfermedad ya se fue al pulmón, ¿verdad? Si dio metástasis, que ya estamos hablando que es una etapa 4, una etapa terminal. Y así una serie de estudios. También tenemos la tomografía, el TAC de cuello, nos permite ver, por ejemplo, si tenemos alguna afección de algún ganglio en el cuello, podemos ver las características del tumor in situ, esto es en el lugar, podemos ver si el tumor ya rebasó la mitad de la lengua, ya se metió al piso de la boca, y podemos darnos cuenta también para etapificar. Podemos pedir algún otro estudio, como se llama la resonancia magnética. Tenemos también la ortopantomografía, que nos permite ver la encía, si solamente está afectada la superficie o la mitad, o prácticamente ya tomó toda la estructura mandibular, ¿verdad? Entonces todo eso nos ayuda a nosotros a poder determinar qué etapa, y en base a la etapa, ya teniendo yo mi diagnóstico con mi biopsia, tengo mis estudios de gabinete y laboratorio, entonces con eso yo lo junto, me siento, analizo junto con el paciente y le propongo un plan de tratamiento dependiendo si es etapa 1, 2, 3 y 4. Es así como nosotros abordamos al paciente con cáncer de lengua y la cavidad oral. Y lo que pasa es que veo, entonces nada más tenemos 4 etapas y así lo manejan la mayoría de los oncólogos. Y si la persona se siente que trae síntomas, pero o sea, no lo ha referido ningún médico general, ¿podría ir a consulta con usted? Por supuesto, llega conmigo. Directamente. Así es. Nosotros es siempre lo que le digo al paciente, ¿verdad? Nosotros nos dedicamos a esto. Muchas veces ocurre que de repente de tanto estar viendo a esto nos dedicamos. Nosotros vemos la cavidad oral y es evidente que en el mismo momento tomamos la biopsia, tenemos el diagnóstico, le ofrecemos ya los estudios de gabinete e incluso ya les proponemos un plan de tratamiento. Incluso ya sale el paciente prácticamente si es etapa 1, 2 o 3 para cirugía, ya se le va diciendo, mira, va a necesitar quimio, radio, uno ya va adelantándolos, ¿verdad? ¿En qué tiempo se le comenta al paciente eso? Bien, es un proceso. Siempre yo les digo a los pacientes, sobre todo a los familiares, hay una forma de hablar con los familiares y otra forma de hablar con el paciente. No podemos ser un tanto rudos, ¿verdad? Tenemos que ser calmados un poco, tener un poco de tolerancia y paciencia. Un paciente normalmente no tiene que hablarle calmado, por etapas, no, él sabe, generalmente él sabe, tiene el conocimiento, simplemente hay que tratar de guiarlo. Sabe cómo se siente. Al familiar así es, el familiar es diferente, el familiar uno tiene que hablarle con la verdad y decirle la situación, si es delicada, pues hay que comentárselo, hay que decirle. Pero finalmente el paciente se llega a enterar, ¿verdad? Pero es pausado, es calmado, y se le tiene que ir de la mano, como quien dice, poco a poco, ¿verdad? Claro. Vamos a regresar con más aquí en Decisiones. La 1310, la radio de Matamoros. Pues regresamos con más. Estamos con el doctor Alberto Vargas Gismondi, que él es oncólogo. Estamos platicando acerca del cáncer de lengua y de cavidad bucal. Doctor, ya platicamos, ¿verdad? Los síntomas, ya platicamos más o menos cómo se hace el diagnóstico, pero también es importante saber qué tratamientos necesitamos. Definitivamente. O podríamos tener. En las etapas 1, etapas 2, incluso algunas etapas 3 que se puedan resecar, esto se puedan quitar, ofrecemos de primera instancia, la primera opción tenemos la cirugía. La cirugía consiste en resecar o quitar o extirpar el tumor primario. Esto es de donde empezó todo el problema.
En general nosotros nos apoyamos la mayor parte de veces con un patólogo para asegurarnos que la enfermedad se haya retirado por completo en la misma cirugía, sí, y tratar de evitar una secundaria cirugía. Bien, por otro lado, primario. Por otro lado, tenemos que también tomar énfasis a nivel de lo que es el cuello, porque es la zona, pues linfoportador es la zona de drenaje, por así llamarle, de la cavidad oral. Entonces, sabemos que en general el paciente, de cada 10 pacientes, 5 o 6, prácticamente el 50%, cuando llega ya con el médico, ya tiene ganglios, ya tiene enfermedad en el cuello. Entonces, la gran parte de veces hay que resecar esos ganglios, hay que retirarlos para mandarlos a analizar con un patólogo, el cual nos va a dar muchos datos, ¿verdad? Si se quitó por completo el tumor, si hay tumor metastásico, esto es siembra a nivel del cuello, ¿verdad? Esto es en las etapas 1 y 2. Dependiendo del resultado del patólogo, el patólogo nos va a dar ciertos marcadores que a mí me van a poder analizar, sentarme con el paciente y decir, mire, le conviene agregar radiación, radioterapia, o le conviene agregar quimioterapia. Va a depender mucho de la etapa de la enfermedad, tanto clínica, que es la inicial durante la cirugía, como la etapa patológica, que es la que el patólogo evalúa y da un resultado. Mientras que en la etapa 3, los que son resecables, sin lugar a duda, se reseca el primario, esto se extirpa el tumor primario, ya sea el que esté en la lengua, en el carrillo, en la encía. Y además se quitan los ganglios del cuello y definitivamente casi todos ellos van a quimioterapia, radioterapia. Ni qué decirlo, las etapas 4, las etapas terminales, etapas avanzadas, todos ellos se van a quimio, radioterapia como una forma de mitigar, de paliar o disminuir el gran problema que tienen, y tratar de prolongar la vida dando calidad de vida. Sí hay que entender que la cirugía de cáncer de cavidad oral y lengua es un tanto mutilante, de allí la importancia de detectar a tiempo, detectarla en etapas iniciales para minimizar la secuela que va a quedar después del tratamiento, porque no es nada más de quitar el tumor, dar un tratamiento, sino qué es lo que sigue, ¿verdad? Porque uno ya tiene que ir planificando, ¿verdad? Cómo el paciente va a hablar, cómo va a comer, cómo se va a expresar, entender que con toda cirugía y con todo tratamiento oncológico siempre hay cierto grado de secuela que se tiene que mitigar de alguna forma, se tiene que dar algún tipo de rehabilitación, ¿verdad? Es básicamente los tres parámetros, que es la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia, ¿verdad? Después del diagnóstico y que se sepa qué etapa, ¿verdad? Así es, definitivamente. En qué etapas está. Primordial. Sí, por eso es importante también conocer la definición de esas etapas. Así es, y eso lo vamos a saber nosotros, ¿verdad? Con los estudios, sí, lo vamos a saber, es muy importante, ¿verdad? Sí, digo, y como radioescuchas, eso es una de las cosas que a mí me quedaba duda porque he escuchado, ¿verdad? Cuando alguna persona ya tiene algún cáncer y nos dice, es que estoy en etapa tal, ¿verdad? Y yo me quedaba como, ¿qué será eso? Claro, sí, no se entendía. Y entender que uno los cataloga o le pone una etiqueta no por querer lastimar al paciente, simplemente para poder nosotros guiar el tratamiento, porque en base a la etapa yo sé qué tratamiento administrar, cómo le va a ir al paciente, si se va a curar, no se va a curar, y qué es lo que sigue de su rehabilitación. Yo, por ejemplo, como en psicología lo manejo y siempre lo comento aquí con mis radioescuchas, les digo, es leve, moderado o avanzado. O sea, yo nada más manejo esas 3 etapas. Pues básicamente lo pero mismo. Es muy parecido, Así es cierto. Es cierto, nada más que sí, al llamar pues ya la etapa 4, pues es cuando estamos hablando de muy avanzado. Así es lo que tratamos de evitar. De hipofaringe, es un tipo de cáncer también de la hipofaringe. Definitivamente, entender que la mucosa de la hipofaringe, esto es de la porción inferior a la orofaringe, es de la garganta un poquito más abajo, esa también está expuesta y es difícil acceso para una cirugía. En general, esas clases de tumores, como son de difícil acceso y además lo que está a un lado es el esófago y otras estructuras vitales, llámese la carótida, esta es la arteria principal que lleva sangre al cerebro, la yugular que trae la sangre al cerebro hacia la parte central del cuerpo. En esas localizaciones la cirugía no es tan determinante, más que para biopsia. Más es la quimio y la radioterapia la que tiene la función como medio curativo. Por eso es que los de hipofaringe en general tienen un mal pronóstico de inicio.
Cuando se pasa, Más difícil, así yo he escuchado también que el cáncer pues puede iniciar en una parte del cuerpo e irse trasladando. Por supuesto, es lo que nosotros llamamos metástasis o siembras, para que nos entiendan nuestros radioyentes. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Es una siembra, una metástasis. Sale en la lengua y se va al ganglio, al cuello. Sale en la lengua y se va vía hemática, esto es por los canales, esto es por la vena, la arteria, por la vena, se va al pulmón, al hígado, al cerebro, que es lo que no queremos, ¿verdad? Así es. Y pues esto de evitar, por ejemplo, el cigarro y el alcohol es precisamente porque pues siempre nos dicen es que si fumas te puede dar cáncer de pulmón, pero puede iniciar en la lengua, puede iniciar. Por supuesto, sabemos ya, incluso ya hay estadísticas bien definidas, incluso en México, sabemos que de todos los pacientes con cáncer de la lengua, de la cavidad oral, si el paciente persiste fumando a pesar del tratamiento, le va a salir otro cáncer adicional, más o menos en un 35, un 40%, casi la mitad de los pacientes van a desarrollar otro cáncer en otra parte de la vía aerodigestiva. Esto es, le puede salir en nariz, puede salir ahí mismo en la otra parte de la lengua, le puede salir en la garganta, en la laringe o en el pulmón. Entonces sabemos que más o menos una tercera parte que persiste fumando va a terminar de todos modos con otro tumor muy diferente al que con el que empezó, precisamente por persistir. Por el tiempo que se deja. Así es, porque entender que esa mucosa ya está débil, o sea, ya está expuesta, ya está dañada. Entonces, le agregas más tabaco, más alcohol, más contaminante, pues vamos a terminar en otro dañando la supraglotis, que es bien. Por supuesto, la supraglotis está cubierta por mucosa, es una parte de la laringe que también está expuesta, ¿verdad? No pertenece a la orofaringe, a la cavidad oral, mas sin embargo también está expuesta al tabaco, al alcohol, al virus del papiloma humano y a todo ese tipo de vapores, ¿verdad? Originados de derivados de petróleo. Así es. Pues que nos platique, doctor, en dónde está su número de teléfono antes de que se nos vaya. Bien, nosotros nos encontramos aquí en el Hospital Guadalupe, aquí en la calle Victoria, entre Quinta y Sexta. Estamos en el número 813-9415. Además, en el celular estamos en el 86 81 61 22 95. Estamos para servirle a toda la comunidad aledaña aquí en Matamoros, del Valle del Río Grande. Y estamos aquí a servirles. Y sus especialidades también, pues porque tal vez vayan por alguna otra cosa, ¿verdad? Por supuesto, estamos dedicados a todo lo que es cirugía gastrointestinal, laparoscopía, todo lo que es cáncer. Además, tratamos todo lo que son tumores prácticamente de todas partes del cuerpo, sean benignos o malignos. Nosotros nos dedicamos desde lo que es toda la cavidad nasal hasta la parte inferior, que abarca todo lo que es cavidad oral, todo lo que es nariz, todo lo que es cuello, tiroides, pulmón, colon, recto, estómago. Es bastante amplio, mama, cervicuterino, ovario, tejidos blandos, ¿verdad? Es amplio, pero qué bueno que nos lo comenta, porque luego no se sabe, ¿verdad? Exactamente qué es lo que usted es especialista. Por supuesto, ocurre que de repente me llega un paciente con un problema neurológico. Te digo, ¿sabes qué? Ahí te voy a guiar, mejor te mando yo como especialista, un neurocirujano o un neurocirujano que los hay aquí en Matamoros. En su parte sí nos limitamos, no entramos en ese terreno, en nuestro campo. Claro. Claro que sí, pues nos da mucho gusto que nos haya venido a visitar, ojalá y pueda regresar pronto y tocar algún otro tema. Vamos a esperar la reacción también de nuestros radioescuchas, porque ellos nos mandan temas. Estuvimos platicando la semana pasada y ayer un poquito acerca de, por ejemplo, la colitis. Y yo sé que ha de saber muy bien ese tema también. Gastritis también. Gastritis, todo eso, porque pues también tiene esa especialidad de gastroenterólogo. Pero qué bueno que nos trae estos temas que para nosotros pues son nuevos. Sin embargo, hay mucho, ¿verdad? Bastante, aquí en Matamoros. Sí. Así es. Yo tengo en estos 10 años que tengo aquí en Matamoros, prácticamente tengo como unos 25, 30 pacientes tratados con problema de la cavidad oral y la lengua. Y así es como nos vamos dando cuenta, porque teniendo la información es como podemos también saber que existe y cómo tratarlo en el momento dado que Dios no lo quiera, pues llegar a suceder, ¿verdad? De estar dentro de nuestra familia. Gracias, doctor. No, muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Que se la pase muy bien estas fiestas patrias. Sí. Le agradezco mucho por la invitación. La 1310, la radio de Matamoros.